tardes, mis queridos águilas. En esta ocasión continuamos con nuestro tema, la sostenibilidad, y nos es grato presentar a María Jesús Navarro Bonavía, coautora del libro El Tao del Café. Aquí tenemos a Paul Piñol, a Vivian Nianto, y hoy vamos a hablar de la ecomentalidad. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros para hacer que ese chip se formate tanto en adultos como en los niños? Porque lo requerimos. Cuéntanos un poquito más sobre ti, María Jesús. Preséntate. Bueno, yo soy terapeuta holística, estoy certificada, entre otras cosas, en Reiki Usui tibetano, Reiki egipcio, aromaterapia sagrada, instructora de yoga, de meditación. Realizo retiros de meditación y elaboro paquetes personalizados para personas que quieran tener un buen estado de salud. ¿Cómo? Pues acompañándolas a introducir esos nuevos hábitos que van a hacer posible que adquieran su peso ideal. Aquí les vamos a dejar sus datos para los que quieran contactarla. Esta es la persona que ustedes van a llamar y le van a escribir si quieren cualquier tipo de terapias. Ya saben. Entonces, María Jesús, qué gusto tenerte. Bienvenida a nuestro podcast aquí de nuestra famosa Marilyn Monroe, El Tao del Café. Gracias a ustedes por invitarme. Te damos un poquito de contexto. En el podcast anterior estuvimos hablando de la sostenibilidad, si es realmente algo sostenible, y el greenwashing, que por ahí te enterarás que es mi nueva palabra favorita. Lo sé, estoy consciente de ello. Pronto hablaremos solamente del greenwashing, se los prometo. Vayan investigando y déjenos sus preguntas al respecto. Pero cuéntame, María Jesús, tú como una mujer sanadora, una mujer holística, ¿qué tú piensas o cuál es tu perspectiva más que nada ante toda esta situación de ecomental? Me encantaría que nos contaras un poquito más respecto a tu perspectiva y también cómo lo ves dirigido hacia la juventud y las generaciones que vienen hoy en día también. Bueno, ser ecomental es, bajo mi prisma, es ser una persona que no coloca la responsabilidad afuera. Es decir, se hace cargo de qué tipo de pensamiento tiene, qué es lo que dice y qué es lo que hace. Es como la madre tierra, ¿no? Cuando sembramos una semilla tenemos que limpiar la tierra, sacar toda la maleza. ¿Para qué? Para que esa semilla pueda pegar y germinar y dar el fruto, ¿no?, de la cosecha. La mente es lo mismo. Hay que estar muy consciente de qué tipo de pensamiento tenemos para poder, qué sé yo, tienes un proyecto de vida, un sueño o un emprendimiento. Bueno, pues focalizarse en el tipo de pensamiento que vas a tener para crear aquello. Entonces, si uno tiene la actitud positiva, pues podrá conseguir todo aquello que desee para su vida, sí, tanto personal, profesional y espiritual. Me encanta que toques el tema de los cambios, teniendo en cuenta pues de que nosotros nos enfocamos mucho en el tema ecológico, todo lo ecosostenible, y ese es un tema que todos los días cambia. Es un tema que constantemente vemos cómo cambia, y aquí mi tía es la que nos puede comentar que un día no es igual al día de hoy, no es igual que ayer en la finca. O sea, para la naturaleza el hoy no es igual que ayer, para nada. Tía, cuéntame un poco más de... Bueno, mira, primero que tenemos que partir que nosotros somos un cúmulo de procesos de educación y enseñanza que parten desde nuestros abuelos, bisabuelos, aquellos que tuvieron la dicha de compartir con ellos. Somos ese proceso de educación que nos imprimieron desde niños hasta el día de hoy, y somos un proceso de evolución que emana de la manera como tú crees algo
así mismo lo vas a crear. Yo recuerdo que cuando yo era niña, mi mamá me enseñó con el ejemplo. Mi mamá desde niña era una señora que sembraba, y no un pedacito, sembraba hectáreas y era una empleada para otros. Y ahí yo aprendí el arte de sembrar, el arte de cosechar, el arte de ver todo lo que son los cambios que se dan en un clima, porque ahí es donde ves verdaderamente cambios todos los días, porque cada día que tú te levantas, resulta que no, la naturaleza es caprichosa. Y cuando yo me fui a la ciudad de Panamá, eso fue un cambio para mí, pero no fue una cosa que me traumó, porque ya en la naturaleza, en el campo, tú aprendes a asimilar esos cambios. Luego el cambio, que mi mamá era una mujer nómada, según como había finca, ella nos crió a nosotros 4 de manera sola, yo no vi a mi papá de pequeña. Así que mi mamá estuvo de casa y de diferentes fincas, diferentes dueños. Así que yo me acostumbré a estar rozándome con diferentes culturas, porque trabajó mucho con extranjeros, como también trabajó con panameños. Así que mi mente ya estaba evolucionando a esos cambios. Y me fui a la ciudad de Panamá, y estuve 20 años allí. Yo me sentía muerta. Era un robot andante, pero muerto. ¿Por qué? Porque era más de lo mismo todos los días. Cogí una profesión de abogacía, sí, pero eso es más de lo mismo. Te llega un cliente, te dice un problema, ya tú sabes, te buscas en la norma, tratas de pensar cómo lo vas a resolver y eso se convierte en un arte casi repetitivo. Entonces, que me trajeran a la montaña, yo que fue mi catalizador para yo volver a un lugar donde yo todos los días tengo cambios aquí. Allí es donde yo digo que hay que ser eco. Ustedes tienen que ser eco. ¿En qué sentido? Ustedes tienen que hacer una lista de lo que ustedes verdaderamente son. Una cosa es cómo te ven los demás, cómo tú te ves al espejo, porque tú todas las mañanas si te ves al espejo, tú crees que tú, pero eso no eres tú. Es una representación de lo que se te vendió en el sistema educativo. Ay, yo soy abogada, una mañana. Ay, yo soy médico, yo soy arquitecta, yo soy educador. Esa es la representación. Entonces esos títulos nos inflan el ego y nos creemos. Miren, muchachos, bájense de ese caballito. Eso no es. Eso no es. Eso es un instrumento que nos permite a nosotros fluir en un mundo donde tenemos que hacer dinerito para pagar la ruma de recibo que nos llegan mensualmente. Pero detrás de eso a nosotros se nos ha olvidado algo bien importante. ¿Sabe qué es? La brújula de la supervivencia. Nuestros abuelos, ¿cómo sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial? En Europa yo veo que a los niños le enseñan cómo sobrevivir si viene una bomba. Yo veo allá en las noticias de Tokio, Japón, los niños ya tienen hasta no, en vez de la lonchera, cargan un equipo con todo en caso que haya un terremoto. Y aquí en Panamá, no. Los niños no se les habla ni siquiera de cómo sobrevivir. ¿Cómo puedo yo inducir a un niño a ser ecológico si todos los días yo como mamá me voy a las tiendas a comprar y a comprar y a comprar y a comprar? Que luego de eso me voy al baño y me quedo 1 hora en ese shower ahí. Dele y dele, dele. ¿Cómo le voy a enseñar a ese niño? Yo pienso que ahí hay que hacer un cambio de chip, señores. Mente. La mentalidad. Como en otros países están tan avanzados en el tema de la ecología, que le enseñan a los niños desde pequeños cosas tan necesarias pero tan básicas que para nosotros aquí ya es un tema como que wow, qué básico, o sea, eso es algo que con lo que tú deberías de nacer. Uh-huh. Pero si te pones a ver las personas que nunca han escuchado el tema de reciclar, de botar la basura correctamente, se quedan como, ¿qué? Uh-huh. ¿De verdad? Ahí es donde yo digo que entra el tema de cultura, porque a ustedes, bueno, no quiero hablar solamente de España, uh-huh, sino que hablo de otros países que tienen ya más tiempo tratando este tema o más conciencia, por así decirlo, más ecomentalidad.
como vamos con el tema, y enseñan cómo se recicla, enseñan que hay diferentes tipos de plástico, este es reciclable, este no es reciclable, cómo desecharlos, porque aunque parezca algo tan lógico como que tengo una basura aquí, la boto, no es solo botar la basura por botarla. Los desechos orgánicos se tienen que botar de una forma y no todos van igual, o sea, no puedes botar que la carne o el pellejo de que después de limpiar un pollo junto con los vegetales que a lo mejor vas a usar para una composta. Ujú. Todo es un tema de cultura, un tema de educación y no me gustaría ver solamente la parte negativa, me gustaría también ver la parte educacional, la parte ¿Cómo lo hacen positiva. ustedes? Exacto, cómo lo hacen y también cómo pueden otras culturas aprender y por dónde se empieza, cuál es la guía, el camino para empezar. Tus abuelos, por ejemplo, ¿qué hicieron? Bueno, mis abuelos por parte de mamá eran campesinos, tenían un pequeño huerto y cada día con mi abuela íbamos a llevar los desechos orgánicos a las gallinas, a los chanchitos, ellos tenían como 15 o 20 gallinitas y 2 puercos. Bueno, y así es como reciclábamos la parte, o sea, ya todavía no se habían implementado el tema de las 3 R's, ¿no? De reciclar. Pero mis abuelos, sin tener ese conocimiento, ya lo estaban haciendo. En aquel entonces yo me acuerdo que en casa de mis abuelos, en casa de mis papás, había un galón de cristal de agua donde cada vez que teníamos que consumir agua, agarrábamos ese galón y íbamos a comprar. Pero teníamos unas prácticas muy sanas. Cuando venía el pescadero, compraba anchoas, todo tipo de pescado, y había una parte que hacía en vinagreta para comerlas como una tapa y el resto las salaba para tener durante todo el año. Cuando cosechábamos los tomates maduros... O sea, no había nevera. ¿Había nevera? ¿Y cómo hacía para todo el año? No, había nevera. Ah. A verla había. Pero ella era muy previsora y mi abuelo era cazador también, iba a buscar hongos, entonces las ponían en conserva tú agarrabas unos frascos, todo era cristal. O sea, en mi infancia yo nunca vi nada de plástico. O sea, que tú podrías darnos clases a nosotros de cómo conservar esa comida, porque nosotros aquí no tenemos esa cultura. O sea, mañana cierran el país, no tenemos idea de cómo conservar los alimentos a largo plazo. Sí, por ejemplo, hoy en día es muy fácil de aprender, está todo está en YouTube, claro. Incluso está en plataformas muy comunes como el TikTok. Hay muchas cuentas que han vuelto a esas prácticas ancestrales, que es hermoso. A mí me gusta ver los dos lados de la cara porque yo crecí con un lado de la cara y ahora me gusta más el otro lado de la cara y me gusta porque sé que tenemos muchas personas que nos escuchan que viven en la ciudad. Nosotras vivimos acá, para nosotras es fácil volver a esas prácticas ancestrales, pero a mí me gusta ese tema de enseñar y motivar a las personas, esa ecomentalidad de que donde sea que tú estés, así es, tú puedes volver a esas prácticas ancestrales. Aprender a consumir, porque consumir lo vamos a hacer de hoy en adelante y lo hicimos siempre y siempre lo haremos, pero aprender a consumir, volver a olvidar lo que nos han enseñado las industrias y olvidar eso y reaprender lo que desde un inicio era, ¿no? Porque hoy en día no vamos a conseguir, creo que ni aquí en el interior, no sé si se puede, pues yo feliz, pero creo que ni ahora, ya hoy en día no se consigue la leche de vaca así como de que vamos a un lugar y la compras. Y si la consigues, la leche cruda es súper carísima. Por ejemplo, a mí lo que me encantó de Panamá, cuando Marilyn me fue a buscar al aeropuerto de Tocumen, íbamos por la autopista y en la medianera, debajo de un puente, había un señor con su cooler que vendía agua de pipa. Y ella me dijo, María Jesús, ¿tienes sed? Yo, sí. Digo, ¿quieres un agua de pipa? Y yo, ¿qué es eso? Y bueno, y el señor agarró el coco y con primero ver un machete, que no me vas a dejar mentir, Paul, tú en Cataluña o en España o en Europa te ven con una navajita así, esa suiza,
multiusos. Eso es un arma blanca y te puedes ir preso por cargar esa cosa en tu bolsillo. Creo que más de 8 centímetros ya se considera Sí, arma sí, blanca. arma blanca. Wow. Y si te entonces- no, y sí, cuando no. viste el machete, Imagínese Cuando un machete que es como esta No, mira, mesa. no, Se mira. quedan blancos. Si lo ven, la policía de allí se queda blanca. Sí, o sea, el choque cultural de ver eso y ver el señor que agarra la pipa ahí y hace y agarra la vainita y tenga. Y yo dije, oh, Toma ya. qué envase más lindo después de no sé cuántos años de estar consumiendo agua embotellada que no valía una miércoles, por decirlo de manera suave, venir aquí y decir, wow, me gusta esto. Y es un agua que no solamente viene con su envase natural, que la madre Gaia nos da, sino que además tiene muchas propiedades diuréticas, minerales, o sea, todo lo que nuestro cuerpo necesita. Y no, un dólar. Y fría. y fría, y rica. Porque ahora, por ejemplo, Lo único que le quitaríamos serían los carrizos que le dan. los le carrizos, ponen. sí. Pero bueno, Dígale no no al importa carrizo. porque, Vivian, ahora vas al supermercado y resulta que las bananas te sacan la cáscara, su cáscara natural, y te las empacan. ¿Eso qué significa? Hasta un huevo frito. Hostia, sí. Hasta un huevo frito. Ya Y el eso huevo viene en es cartón. real. Eso es real. ¿En tu país? Hay una cadena de supermercados de España que se hizo viral en un momento porque sacaron al mercado 2 huevos fritos envasados al vacío. Digo, Sí, no, sí, sí. No te quedes muy No vamos a extrañado. decir la No, cadena por de favor. supermercados, ustedes pero saben los cuál que es. son de España van a saber cuál estoy diciendo. Bueno, aquí nosotros, de verdad, un huevo de patio. Las gallinas cuentan los días, quiero que sepas. Es que son sabias. Ellas ponen sus huevos y los cuentan. Ellas son Y contables. cuentan sus huevitos y sabes que ellas se echan después de estar poniendo 2 semanas o 3 semanas, recogen alrededor de unos 20 huevos y se echan, y a los 21 días sale el polluelo. Así que si una gallina de esas se coloca allí y les da calor, en 21 días sale un pollo. O sea, pero si tú dejaras ese huevo allá afuera, lo más recomendable es que tú lo consumas en menos de 8 días. Imagínate. oye, Porque si mira, no sale volando, vuelve a salir el pollito. Ya no es pollo lo que te va a salir. Según tú, una gallina está 21 días con sus 21 noches empollando sus huevitos. No sale a comer, no sale a defecar, no sale a tomar agua, hasta que no empiezan a eclosionar y a salir los primeros pollitos. Entonces, esos 21 días, los que sabemos de esta materia, es los días mínimos para implementar nuevos hábitos. ¿Para qué? Para que se produzcan cambios. Esa es la otra. Antes os estaba escuchando y creo que fue Vivian que hizo la pregunta de cómo lo hacen en Europa para tener una cultura diferente en tema de ser sostenible. Y es que nosotros jugamos a los espejismos. Nosotros hacemos creer al mundo de que somos los más sostenibles, los que... greenwashing. Y al final nosotros para tener esa buena imagen lo que hacemos es depositar todos esos residuos en países del tercer mundo. Nosotros para tener una ensalada sostenible en la mesa, nosotros tenemos que talar árboles de otros países fuera de Europa. Ah, Explícame eso, cómo es eso. nos hacen un Sí. greenwashing. A ver, explícame cómo eso es posible. ¿Por qué? Porque si uno se fija en todos los supermercados de Europa, toda la cantidad de productos que hay no salen las cuentas. Todas esas materias no pueden salir de campos de Europa porque ya se ha estudiado cuál es la capacidad real agrícola de Europa. O sea, son importados. Nosotros, exacto.
Se dice Nosotros, para abastecer todos los supermercados de Europa, necesitamos una extensión de 50 millones de hectáreas. Y en toda Europa hay 17. No salen los números. Nosotros, para tener nuestra lechuguita, nuestro aguacate, nuestra tontería encima de la mesa, nosotros tenemos que deforestar otros países. Eso es lo que no puede ser. Y ahí Bueno, es donde también, y perdona que te corte, Vivian, hay una cosa que hoy voy a compartir también, porque creo que esto no puede suceder aquí, porque acuérdense que todo lo que está pasando en Europa es la antesala, es el preludio de lo que viene acá. Ujú. Y ya, si no lo tengo mal entendido, ya en Colombia se está implementando el tema del hidrógeno verde. ¿Qué Cuéntanos, significa eso? ¿qué significa? Háblanos de es eso. una energía limpia, como puede ser las placas solares, como puede ser la energía eólica, que viene a sustituir los hidrocarburos, es decir, todas esas fuentes de energía que agarran los recursos naturales de la madre naturaleza. Ujú. Pero, ¿qué sucede? Que si bien es una energía más limpia y no contamina tanto y no emana tantos gases, la letra menuda de todo esto es que están secando los ríos, todas las cuencas, O sea, trabaja a base de agua. a base de agua. ¿Y qué sucede? Yo me quedé impresionada cuando regresé ahora en verano a mi ciudad natal, que fui a visitar a mi viejito. Y oye, me dijeron que no podía gastar agua. ¿Por qué? Porque había en pleno verano un 5% de la capacidad, corrígeme si me equivoco, Paul, Ujú. de nuestros pantanos en verano, cuando tenían que estar ya, o sea, en primavera es cuando tenía que llover, no llovió nada. Y había un decreto donde el agua, si te pasabas del consumo, eso lo ibas a pagar, pero a precio de oro. O sea, Es el momento y empiecen a ahorrar agua. Yo lo estaba pensando. Sí. Mientras lo estabas comentando antes, O sea, yo, ok, voy a empezar a ahorrar de A llenar cubos hoy. O sea, Sí. mi casa, voy a abrir un depósito. en Un mi depósito casa de agua. sí, agua. sí, sí, sí. Oye, Porque aquí Sí. son afortunados. Aquí Sí. llueve cada día y los ríos aún están abundantes. Aún con los problemas que está teniendo el canal canal. actualmente, ni siquiera se acerca a los problemas hídricos que tenemos en Europa. Y yo pensaba hasta ayer que solo pasaba en España. No. Pero estoy viendo, por ejemplo, en Baviera, creo en Alemania, hay una zona que también está sufriendo mucho el tema del agua. En Uruguay, yo vi un documental en Netflix que se llama Pobredumbre, creo. Y entonces te salía diferentes temas. Y había uno que yo iba sobre la fiebre del aguacate. ajá. La moda esta que crearon los californianos para poner con las dietas estas milagrosas del aguacate, La son los que sí, crearon la que- una sequía extrema en Uruguay que ahora no tienen agua. sí, porque hay una. Que la una están sacando de sobredemanda Argentina y de Chile. aguacate y Oh. Escuchen, cuidado con los Llegan inversionistas a camiones sembrar aguacate en enteros Panamá. con agua hay una a abastecer sobredemanda. a Uruguay. Vámonos más allá. Hay que analizar el tema de inversión. Porque ahora nosotros vamos a hacer el oro verde del mundo, porque a lo que veo, Ujú. el agua. O sea, va a venir muchas empresas transnacionales y tenemos que estar, despiertos El para ver agua- en qué van a invertir. A sembrar, no van a sembrar un palo más aquí de aguacate, ni de nada que tenga que ver con eso, porque ya sabemos que eso es para llevarle comida a un montón de gente glotona que no se puedan conformar con los aguacates. Porque no ¿Cómo les dice? crecen. Pero vean En acá, España es coman insostenible, lo que es de por estación, ejemplo. lo que es de estación. Esa es la otra. Lo de estación. Que la gente desconoce el kilómetro cero. Hay que Claro. consumir productos de locales. proximidad y de Locales. temporada. Eso es algo que entra en el tema ecomental. Y Sí. algo que los papás tienen que inculcar. Antes, tú comías las frutas solamente cuando daba Cuando daba. Ya. en donde tú vivías. Claro. No existía Porque la salía importación. carísimo. Y no existía eso de la importación antaño. Sí. Pero hoy en día, porque yo quiero una pitaya, que $5 una pitaya porque la quieren cuando no es temporada. Sí. Sí. O que Bueno, puedas eso com- son modas. Sí, o que puedas comer piña El en pleno mes de consumismo. diciembre en Europa.
El tema es ecomentalidad. ¿Cómo formar hábitos? Ya vimos que María Jesús dijo que eso se programa en 21 días, ¿verdad? 21 Mínimo. días mínimo. ¿Qué tal, queridos papás, si ustedes agarran un 21 días y se retiran con esos niños en medio de la nada a enseñarle algo tan simple, la supervivencia? ¿Cómo sobrevivir con cosas básicas para que ellos tomen conciencia? Y luego estás preparando a ese niño para lo que viene, porque si viene el cambio climático que me dijiste que le da ansiedad a la gente, a los jóvenes. El problema es que hay muchos padres que van más perdidos que los niños. Y Entonces, también ¿qué que les van a tenemos- enseñar a esos niños? No, pero tengo otra O sea, pregunta. claro, o sea, un padre que ha vivido toda su vida en abundancia en una ciudad, ¿qué le va a enseñar de sobrevivencia a un niño? Bueno, cuando le venga el encierro, nos manden otra. Que de cuando aquella no que ya tú tenga, sabes. que cuando no tenga su leche en la nevera, que con el clic vaya al teléfono. Yo estoy segura que de todos esos televidentes, de todo esto cibernético, tienen a sus abuelos. Ahí es donde está la fuente de la sabiduría. Suelten esos niños a los abuelos. Como hacía yo en las vacaciones con Lorraine. Mándenlos. Lorraine yo la mandaba al interior y le sacábamos plata y la dejábamos con la abuela. Pero no Ajá. Y no hace falta 21 días. No, Cada un par uno de se- semanas, un par de No. días para que vean cómo es la cosa. Y no hace falta que te vayas a casa de Sí. tus abuelos. Si tú tienes un pequeño balcón, aunque no tengas balcón, te armas una pequeña estructura para tener un macetero, tus semillitas, Que que- cuiden una planta, ya Sí. con eso ya empiezan a cambiar Sí. la mentalidad. tú agarras un tomate cherry, ¿vale? Lo compras del supermercado, da igual que no sea orgánico, pero en lugar de comértelo, agarras la semillita, haces tu semillero y luego siembras una semillita en cada bote. Sí, cada yo me maceta. acuerdo en la escuela, cuando yo era pequeño, nos hacían hacer ese proyecto de hacer crecer una planta en un algodón. Ah, sí. Dentro de un vaso de una marca muy famosa de allí de yogures. Entonces, cuando quedaba vacío, que eran de vidrio, entonces poníamos un algodón, la Ajá. semilla y hacíamos sí. que brotara. Yo creo que nosotros, el propósito de estos podcasts es llamar a toda esa generación, a Ujú. todo ese público, a que se haga parte de una comunidad que lo que buscamos y pretendemos es educar y rescatar toda esa sabiduría ancestral, porque en el momento que tus abuelos tenían la paciencia para enseñar su arte, para transmitir su cultura, estaban transmitiendo sabiduría, que se nos ha olvidado porque ahora nosotros, con el tema de la academia, de la especialidad, a nosotros se nos olvidó la brújula, que es la sobrevivencia. ¿Cómo enseñarle a una generación a que entre en ese chip? Hacer eco implica dejar de practicar o desaprender todo aquello que nosotros hemos aprendido, porque yo me hago parte de eso. Yo también fui parte de la creación del plástico, del petróleo, de todo lo que ya ustedes saben que es más de lo mismo que ya en tu país. Bueno, ustedes ya nos han traído noticia de que aún con todo lo que ustedes han implementado, o sea, es como una dualidad. ¿Qué pretende el Tao del Café? Que todos seamos parte de una comunidad donde contribuyamos a que esa sabiduría no se pierda. Qué bonito escuchar de Vivian que hay una chica que está aprendiendo a hacer polleras. Una prima, Sí, una sobrina. imagínate, una pariente tuya que está haciendo todo lo que es una cultura ancestral, pero imagínense los artesanos. ¿Cuántos artesanos en Panamá? ¿Cuántas mujeres que saben tejer, que saben coser? Porque eventualmente eso lo van a requerir ustedes. Tienen que aprender a salirse del sistema. No pueden depender de las compras. Tienen que ser creativos en su casa. En el tiempo de mi abuela hacía queso, era costurera, hacía pantalones para hombre, hacía jacket, la vieja jalaba las tetas de las vacas, hacía queso.
mataban un cerdo así, o sea, ellos abastecían sus casas y toda la familia participaba en eso. Entonces, aquí requerimos no solo, mira, el tener la actitud desde el punto de vista mental, sino que también ejecutar acciones en favor de esa madre naturaleza. Bueno, lo que hemos aprendido en el día de hoy es que un hábito se hace. No es que me siento con la mente allí y espero que el hábito se fomente. No, tengo que hacer acciones para que se fomente. Así que, queridos papás, tienen que formar hábitos en los niños, en los jóvenes. Y tienen que empezar por ustedes, de adentro hacia afuera. Ya déjense de quejar, hablar del gobierno, que no, eso no es responsabilidad, es responsabilidad nuestra. Por ahí debe empezar. Bueno, yo para concluir quería explicar un poco. Ahora estoy leyendo un libro de economía de un economista catalán que se llama Xavier Salas i Martín. Y el último libro que sacó habla un poquito sobre la inteligencia artificial y cómo hemos llegado a ella. Entonces, para explicarlo, al principio te explica cómo funciona la mente humana, cómo funciona el cerebro y cómo se ha ido desarrollando a lo largo de la historia. Entonces, una de las conclusiones a las que llega es que gracias a los cambios repentinos y constantes que hemos tenido a lo largo de la historia, hemos llegado a tener el cerebro que tenemos desarrollado. Entonces, yo diría que la moraleja sería hacer cambios, hacer cada mañana algo que no os guste. Muy buen punto. Y a ver, María Jesús. Bueno, yo la perla que quiero dejar así como para que la puedan implementar sería, no importa lo que estén viviendo, tener una buena actitud. O sea, es verdad que ante esas vicisitudes de la vida nadie puede soslayar pues la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, cualquier situación incómoda que se te presente en la vida, sino que qué es lo que tú haces con eso, porque el dolor no lo vamos a poder soslayar. Entonces nosotros podemos elegir si quedarnos allí en ese dolor y convertir ese dolor en sufrimiento o hacer algo positivo. ¿Cómo? A través de la mente, tener una buena actitud y no quedarse en las palabras, porque cualquier cosa en el papel se sostiene, pero llévalo a la realidad. Yo que me he dedicado a la arquitectura, ese sería la perla que les quiero dejar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, María Jesús, por acompañarnos. Les quiero recordar que nuestros patrocinadores de hoy son el libro de El Tao de Café y el café de Corqueta. Los pueden conseguir en el link que van a ver aquí abajo en pantalla. Y muchas gracias a nuestro patrocinador oficial, Estrella. Un aplauso, por favor, para Corqueta, nuestros amigos de Gracias. Que nos brindan este hermoso espacio. Hoy nos regalaron este espacio divino. Miren las vistas que tenemos y el frío que hace eminentemente. Y bueno, ellos son los que nos patrocinan este espacio. También les dejamos sus contactos por acá para que puedan comunicarse con ellos en caso en que quieran venir y hacer sus reservas y visitar este paraíso y desconectarse. Iniciar su proceso de cambios por 21 días. Gracias. Gracias. Bueno, queridos amigos, queridos águilas, estamos apenas empezando a hacer los pininos para hacer ese vuelo grandioso, hacernos sostenibles. Así que les pido que se suscriban, le den like. Agradezco mucho sus comentarios y que sean parte de nuestra comunidad, porque la idea es que hagamos fuerza, porque una sola golondrina no hace verano. Gracias.